¿Quién terminará pagando los aranceles de Trump? En medio del turbulento panorama económico global, la pregunta resuena con fuerza: ¿quién pagará los aranceles impulsados por el presidente Donald Trump? Aunque las declaraciones políticas apuntan a que los países exportadores serán los principales afectados, los datos y análisis de expertos revelan una verdad muy distinta. Lejos de castigar a las economías extranjeras, estas políticas comerciales han recaído, directa e indirectamente, sobre los hombros de los consumidores estadounidenses. Bienvenidos a nuestro canal. Si te interesa estar actualizado en temas sobre política, economía y migración, asegúrate de suscribirte para no perderte ninguna de nuestras publicaciones. Improvisación en la política arancelaria. Durante su mandato, el presidente Donald Trump implementó una política comercial basada en la imposición de aranceles a productos importados de países como China, México y miembros de la Unión Europea. Lo que más sorprendió a analistas fue la metodología utilizada para establecer esos aranceles. Como señaló un reconocido economista en una entrevista reciente, la fórmula usada por la Casa Blanca carecía de lógica técnica. Se basaron en dividir el déficit comercial bilateral entre el volumen de exportaciones y luego por dos, resultando en cifras completamente arbitrarias. Es como operar un apéndice con un martillo y un cuchillo de cocina, dijo gráficamente el especialista, criticando el enfoque rudimentario. Según él, no se tuvo en cuenta el precio real de los productos, la cadena de valor o los efectos en el consumidor. En lugar de usar herramientas sofisticadas de análisis económico, se aplicaron criterios improvisados, con consecuencias serias para el comercio internacional y la economía doméstica. ¿Aranceles, un arma que se vuelve contra el usuario? Para entender quién paga realmente un arancel, hay que desmitificar lo que a menudo se repite en los discursos políticos. Trump solía decir que China, Europa o México pagarán, pero en realidad, los aranceles son impuestos que pagan los importadores en Estados Unidos. Estos, a su vez, trasladan el costo a los consumidores. Imaginemos el caso de alguien que desea comprar un automóvil importado, como un Volkswagen, un BMW o un Hyundai. Si existe un arancel del 25% sobre ese vehículo, el precio para el consumidor sube, incluso si el fabricante reduce su margen. En última instancia, es el comprador quien paga más. Según un informe del Tax Foundation, los aranceles implementados entre 2018 y 2020 provocaron una pérdida económica neta de más de $16.000 millones anuales, afectando directamente a los consumidores estadounidenses. El efecto dominó en la cadena de consumo. Cuando los precios de los productos importados suben, no solo se afecta al consumidor final, sino también a empresas que dependen de insumos del extranjero. Un ejemplo claro es el de la industria automotriz. Fábricas en Michigan y Ohio que importan partes de Canadá o México deben pagar más por cada pieza, lo que reduce su competitividad global. El aumento de costos se traduce, además, en pérdida de empleos, retrasos en producción y en muchos casos, traslado de esos aumentos a los precios finales. La consecuencia inmediata es el alza en el costo de vida para millones de familias. Según un estudio de JP Morgan Chase, los aranceles de Trump podrían haber costado a cada hogar estadounidense un promedio adicional de $1.277 por año durante su primer impacto. Pero si se considera la inflación acumulada y los efectos de represalias comerciales, esa cifra puede llegar a los $3.800 anuales, como han estimado otros estudios académicos. Inflación y aranceles, una combinación tóxica. Estados Unidos ha enfrentado en los últimos años niveles de inflación que no se veían desde la década de 1980. Aunque la pandemia, la disrupción de cadenas de suministro y la guerra en Ucrania han sido factores clave, los aranceles también jugaron su parte. Según un reporte de la Oficina de Presupuesto del Congreso, CBO, los aranceles a productos chinos representaron entre un 0.3% y 0.5% del incremento inflacionario acumulado entre 2018 y 2022. No parece mucho, pero si se suma al aumento en energía, alimentos y vivienda, el impacto se vuelve alarmante. Las familias más vulnerables son las más afectadas, ya que destinan una mayor proporción de sus ingresos a bienes de consumo importados, como ropa, electrodomésticos y comida procesada. Además, los aranceles han distorsionado la asignación de recursos en la economía. Empresas que antes se abastecían de proveedores eficientes en Asia o América Latina, se vieron forzadas a cambiar de fuente, pagando más o bajando calidad. Las represalias internacionales. El proteccionismo rara vez ocurre en el vacío. Ante los aranceles de Trump, países como China respondieron con sus propias tarifas a productos estadounidenses. El caso más emblemático fue el del sector agrícola. Productos como la soya, el maíz y la carne de cerdo enfrentaron barreras arancelarias en mercados que antes eran clave para Estados Unidos. Esto generó un desplome de precios y obligó al gobierno federal a lanzar paquetes multimillonarios de ayuda a agricultores, que muchos calificaron como subsidios disfrazados para mitigar los errores de la guerra comercial.
En 2019, el Departamento de Agricultura destinó más de 28.000 millones de dólares en pagos de emergencia. La Unión Europea, por su parte, consideró medidas contra productos estadounidenses como el whisky, las motocicletas Harley-Davidson y los jeans. Todo esto deterioró aún más las relaciones diplomáticas y económicas con aliados históricos. ¿Se justifican los aranceles? Quienes defienden los aranceles argumentan que sirven para proteger empleos locales e impulsar industrias nacionales. Sin embargo, la realidad es más compleja. En muchos casos, los empleos salvados en industrias protegidas no compensan los que se pierden en otras afectadas por el aumento de costos. Un estudio del Peterson Institute for International Economics reveló que por cada empleo salvado en la industria del acero, se perdían hasta 5 empleos en sectores que usan acero como insumo. Además, muchas de las empresas beneficiadas por los aranceles no son pequeñas ni medianas, sino grandes corporaciones que ya contaban con subsidios estatales. El problema es que los aranceles operan como un impuesto regresivo, afectan más a los que menos tienen y protegen a sectores que, en muchos casos, ya cuentan con ventajas estructurales. Comparación internacional. Países como Alemania, Japón o Canadá prefieren mecanismos de incentivo a la innovación o la inversión en lugar de medidas proteccionistas. Aunque todos los países tienen alguna forma de defensa comercial, los aranceles amplios y generalizados como los impulsados por Trump son vistos como medidas de último recurso. Incluso en Europa, donde existe el impuesto al valor agregado, IVA, que se aplica tanto a productos nacionales como importados, no se considera un arancel. La confusión entre IVA y aranceles ha sido utilizada en discursos políticos para justificar decisiones, pero son conceptos completamente distintos. ¿Y qué pasa con México? México ha sido uno de los países más golpeados por las políticas comerciales de Trump, pese al nuevo tratado comercial TEMEC. Sectores como la industria automotriz, electrónica y de manufactura ligera han sido vulnerables. La incertidumbre generada por la amenaza constante de nuevos aranceles ha frenado inversiones y obligado a empresas a rediseñar sus cadenas de suministro. A pesar de eso, México también ha logrado resistir, gracias a su cercanía geográfica, costos laborales competitivos y el papel fundamental que juega en la cadena de producción norteamericana. No obstante, la tensión con Estados Unidos ha dejado claro que el modelo de integración puede tambalear si no hay reglas claras y estables. Reflexión final de un experto en impuestos y economía. Desde una perspectiva técnica, los aranceles generalizados como los de Trump son una herramienta obsoleta. Aunque pueden tener efectos de corto plazo en términos de presión política o electoral, sus consecuencias a largo plazo son negativas. Aumentan los costos de vida, distorsionan los mercados, provocan represalias y erosionan la competitividad de la economía. Un economista fiscal afirmaría que los aranceles son esencialmente un impuesto encubierto. Son fáciles de imponer, pero difíciles de quitar, y como cualquier impuesto regresivo, afectan más a quienes tienen menos. Si lo que se busca es reindustrializar América, la respuesta no está en cerrar las puertas al mundo, sino en abrirlas a la inversión, a la educación, a la tecnología. El comercio internacional ha sido una de las palancas más poderosas de crecimiento en los últimos 50 años. Abandonar esa lógica en nombre de un proteccionismo mal entendido es, a juicio de muchos expertos, retroceder más de un siglo en políticas económicas. Gracias por acompañarnos. No olvides suscribirte, darle like y activar la campanita de notificaciones. Recuerda compartirlo con tus amigos y familiares. Nos vemos en nuestra próxima publicación.